Esto es Pie de Nota. Estimado David Saucedo, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Pie de Nota. Ahora, pues para hablar de un tema que nos conmovió, yo creo que a todos los mexicanos, estimado David. ¿Qué tal, Luis? Quiero saludarte a ti y tu auditorio, a tus órdenes. David, quisiéramos entender en qué contexto se da el asesinato de Carlos Manzo, porque si bien los mexicanos estamos enterados y un poco hartos de lo que sucede en este país con el crimen organizado, con la política y la narcopolítica, para muchos parecería un hecho aislado, un hecho que se dio sin contexto. Nos gustaría entender cuál es el contexto en el que sucede el homicidio. Bueno, el municipio de Uruapan, Michoacán, desde hace tiempo está en el fuego cruzado de varios grupos del crimen organizado que se disputan el control de la venta de drogas al menudeo, la extorsión, el así llamado cobro de derecho de piso, y la ruta que permitiría a los grupos del narcotráfico tener el control de la zona norte del estado. El propio Carlos Manso en algún momento llegó a hacer un mapeo en distintas entrevistas, refirió que en su municipio había presencia de células del Cártel Jalisco, de los Caballeros Templarios, de los Viagras, Cárteles Unidos y también de los Blancos de Troya. Sin embargo, las dos organizaciones de mayor peso, de mayor importancia, son el Cártel Jalisco y los Caballeros Templarios. De acuerdo con el avance de la investigación, todo parece indicar que hubo participación del Cártel Jalisco en el lamentable asesinato de Carlos Manso. De hecho, el alcalde de Uruapan, empezó a ser conocido en medios internacionales, también en medios nacionales, como el Bukele mexicano, por esta solicitud que había hecho a su dirección de policía para que enfrentara a los narcotraficantes con fuerza letal. Dio golpes importantes a la estructura del cártel Jalisco. Detuvo él y su policía municipal, nada más y nada menos que al jefe de plaza, un personaje llamado El Rino, en semanas previas a su asesinato. Después de esta captura, se incrementó la violencia y hubo eventos de alto impacto en Uruapan, como actos de represalia del cártel Jalisco por esta detención. En Uruapan chocan las tropas de avanzada del cártel Jalisco y las tropas de avanzada de mafias locales michoacanas que están tratando de contener el avance de las células de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Michoacán, desde el 2015 está sufriendo una invasión de células del cártel Jalisco, lo mismo que Zacatecas, Guanajuato. En ese año, el cártel Jalisco tomó la determinación de expandirse, aprovechando una contracción que tuvo el cártel de Sinaloa, una serie de conflictos internos, mucho antes de que se diera la captura del Mayo Zambada y su envío a los Estados Unidos. Ya había conflictos internos entre las corrientes del cártel de Sinaloa, aprovechando ese ejercicio interno que estaba procesando el cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco se expandió por varias regiones del país, Michoacán uno de ellos, y ese es el contexto en el que nos encontramos actualmente. Aunque tuvo repercusiones el asesinato de Carlos Manso eh, a nivel nacional, incluso internacional, no creo que haya sido una maniobra de los cárteles para poner en jaque al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ni tampoco para confrontar o erosionar al gobierno de Claudio Sheinbaum, aunque ese está resultando uno de los efectos. Me parece que el asesinato del alcalde de Uruapan obedece más bien a un interés de los grupos del narcotráfico de dominar a los gobiernos municipales de la zona. En el sexenio de Ramírez Bedoya, van con Carlos, lamentablemente, 7 alcaldes asesinados, atentados casi mortales con igual número de presidentes municipales, alrededor de 60 funcionarios de distintos municipios de Michoacán, que han sido asesinados entre policías, directores, regidores, funcionarios de las administraciones municipales. Es decir, hay una lógica de confrontación de los cárteles en un intento de controlar a los municipios para continuar con sus actividades criminales. Y Carlos, que rompió con la inercia de sus antecesores de pactar con los grupos con presencia en su municipio, pues les plantó cara, los enfrentó, los retó en distintos comunicados de prensa, entrevistas, en sus redes sociales. Él, a diferencia de muchos alcaldes, con un estado de fuerza muy reducido de apenas 350 elementos, sin los recursos humanos, financieros y materiales, sin el respaldo del Estado, sin el respaldo de la Federación, hizo lo que parecía imposible. Sí pudo contener, aunque sea de manera coyuntural,
a los cárteles de la droga. Eso le ganó el respeto, la admiración y el aprecio de los ciudadanos de Uruapan, y a raíz de su asesinato, el aprecio de amplios segmentos de la población en México. Y estimado David, en ese mismo contexto del que hablas, ¿qué tanto tiene que ver el tema de la extorsión a los agricultores? Una problemática abierta al momento, hubo manifestaciones, hubo bloqueos, hay extorsión, asesinan a Bernardo Bravo, unos años antes asesinan también a Hipólito Mora. Y no sé si tú ves que el tema de si Carlos Manso podría estar también favoreciendo a los agricultores, luchando en contra de la extorsión en su municipio, por lo menos. Sí, definitivamente, aunque Uruapan es un municipio mixto, tiene una cabecera municipal de configuración urbana, pero también hay zonas rurales en Uruapan, y el municipio, de hecho, es un alto productor de aguacate, el así llamado oro verde. Y los productores aguacateros, lamentablemente, desde hace muchos años, pagan este impuesto, este cobro de derecho de piso a las mafias criminales, que les cobran por la cosecha y por sacar el producto a venta. Les cobran en ocasiones hasta en 2 ocasiones. Y los norteamericanos, que tienen la atención la atención en Michoacán, han ya generado también un mapeo al respecto. Hay presión del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de México para que se reduzca, o se elimine en su caso, este fenómeno que tú mencionas de la extorsión, en virtud de que es el consumidor americano el que al final tiene que pagar por esta inflación artificial que generan los cárteles de la droga, porque el precio del limón y del aguacate lo da el mercado, pero los productores e intermediarios, los comercializadores y acaparadores, para no perder por justamente este impuesto que les cobran los cárteles, le elevan el precio, elevan el precio tanto del kilo de limón como de aguacate. Y al final son los estadounidenses que consumen estos productos masivamente los que vienen a pagar el impuesto. De ahí que una de las organizaciones que fue denominada como terrorista es la familia michoacana, que aunque tiene una presencia reducida ya en esta entidad, la familia michoacana se ha extendido a otras regiones del país. Es identificada como una de las organizaciones que realiza este delito de la extorsión en Michoacán. Y David, entonces ahí, a pesar de que lo más probable, como bien lo dices, coincido mucho con tu apreciación, siempre puntual, lo más probable es que los cárteles no hayan buscado demeritar ni les interese, en este caso en particular, demeritar o diezmar el poder o la visibilidad o la percepción de seguridad de Omar García Harfuch ni de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, es un golpe que, a pesar de que probablemente no tenía esa intención, pega directo es uno de los primeros golpes que da directo a la percepción de Omar García Harfuch. Sí, de Omar y de la presidenta De Claudia la Sheinbaum y de Morena en su conjunto. Correcto. Tenemos apenas unas cuantas encuestas que han surgido. Encuestas telefónicas tienen un sesgo, evidentemente, porque no toman la opinión de segmentos importantes de la población. Pero las encuestas que están saliendo a propósito de lo que ocurrió en Michoacán, la mayoría de la población identifica al gobierno federal como corresponsable del asesinato de Carlos Manso, justamente por no haberle respaldado en las reiteradas peticiones de apoyo que hizo en los últimos meses. Yo que estoy casi seguro que la opinión pública en México reacciona un poco de manera tardía. Quizá una evaluación real de la afectación que tendrá en materia de opinión pública y en los niveles de aprobación, el deterioro que sufrirá el gobierno federal, creo que lo tendremos hasta dentro de un mes. La opinión pública mexicana no reacciona de bote pronto, tiene reflejos como de un elefante reumático. Entonces, yo creo que más adelante, en un mes, ya con encuestas, podemos verificar que va a haber una fluctuación a la baja. Yo estimo que va a ser similar a la que en su momento tuvo la popularidad de Andrés Manuel López Obrador cuando se dio a conocer el caso de la Casa Gris, Ujú. de sus hijos que habían sido beneficiarios de algunas propiedades, en virtud de que algunos contratistas de Pemex habían obtenido contratos con la intermediación de sus hijos. Bueno, me parece que habrá esta fluctuación, una fluctuación que, sin embargo, pues no va a ser considerable, en virtud de que, si damos por buena la última encuesta de opinión pública que se dio a conocer justo el día de ayer por parte del periódico El Financiero,
la presidenta Claudia Sheinbaum tiene 70% de niveles de aprobación. Entonces, un golpe de estos quizá le haga perder 5 puntos. Aún así tendría 65 puntos de aprobación. Y son fluctuaciones, porque gran parte de estos altos niveles de aprobación se deben a los programas sociales federales, se debe al discurso antinorteamericano que en ocasiones asume la presidenta Claudia Sheinbaum de defensa de la soberanía, de que ella en particular, no está rodeada como tal de escándalos, una vida de excesos, de lujos, no pareciera tener, se percibe como una mujer austera en ese sentido. Y tampoco el gobierno federal enfrenta desafíos distintos a los que ya se enfrentaban en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y la oposición, pues carece de liderazgos que puedan capitalizar, por ejemplo, este descontento. Paradójicamente, el asesinato de el alcalde de Uruapan está beneficiando a los enemigos políticos del gobernador de Michoacán. Él aspiraba a dejar como siguiente gobernador a alguien de su gabinete, a alguien de su equipo, pero debido a la erosión que él sí está padeciendo, hay que recordar que se presentó al funeral y fue corrido, fue abucheado por los asistentes. Esta imagen seguramente le va a provocar una caída fuerte en su ya de por sí deteriorada imagen, y esto va a imposibilitar que él esté en condiciones de designar a su sucesor. De ahí que quizá, paradójicamente, el principal beneficiario desde el punto de vista político de toda esta situación muy lamentable sea el senador Raúl Morón, precandidato de Morena a la gobernatura, enemigo político del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y que ante el descrédito que tendrá Bedoya y su gobierno, seguramente la dirigencia nacional de Morena apostará por un recambio en la élite morenista que tenga el control del Estado. Y también hoy, como me imagino que como medida de contención justo a este embate y a esta mancha, después de encuestas que los ponen muy por encima de la aprobación pública, la presidenta anuncia el plan Michoacán, que a mí, estimado David, me dirá si estoy en lo equivocado, me suena algo medio al vapor, algo que se sacaron de una noche a la siguiente. Es el esquema que tienen ya muy hecho. Ha habido un plan Guanajuato, un plan Sí. Zacatecas, un plan Sinaloa. Es decir, es el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, de tropas del Ejército, acompañados con brigadistas de la Secretaría del Bienestar para hacer censos, empadronar personas, afiliarlos a los programas federales, crear senderos de luz, establecer centros comunitarios, un esquema que la presidenta Claudia Sheinbaum instrumentó en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno. Se acompañaba acciones en materia de seguridad, también programas de apoyos sociales y actividades lúdicas, culturales de sano esparcimiento. Una mesa de tres patas. Me parece que ese es el componente que ya están aplicando en Sinaloa, de hecho, también están aplicando en Guanajuato, y que ahora me parece van a clonar en Michoacán. Está por verse si tiene algún impacto, me parece que no lo tendrá, pero es con el objeto de este tipo de planes, como tú bien señalas, elaborados sobre las rodillas y al vapor, no tienen como objeto principal resolver la problemática. Lo único que buscan es administrar el conflicto, pasar este trago amargo en lo que se vuelven a estabilizar las tendencias de opinión y dar la sensación de que se está operando, que se está trabajando, que se está haciendo algo y que la población michoacana va a estar atendida por parte del gobierno federal. El riesgo real para la 4T no es lo que ocurra con la percepción en la Ciudad de México o en Sinaloa. En el caso de Michoacán, existe el riesgo de perder distritos Ujú. federales importantes para ellos. A mitad de sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene todo un paquete de reformas que no han podido sacar, que van a tratar de procesar con el siguiente Congreso, pero para eso requieren una mayoría. Michoacán es de los estados más poblados del país y tiene muchos distritos federales. De ahí que este evento sí puede dificultar la obtención de distritos federales que les permitirían a su vez en la intermedia tener mayoría absoluta en el Congreso. De ahí que la necesidad de generar el plan al que hace referencia.
El plan prácticamente, digo, con palabras muy educadas que nos lo dices, pero es el plan atole con el dedo prácticamente. Así se ve hacia afuera, estimado David Saucedo. Por último, David, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Quiero preguntarte, ¿se hizo también una estrategia nacional en contra de la extorsión, que es prácticamente lo que está afectando, fondeando y acelerando la violencia en estados como Michoacán o Jalisco, entre otros? Ese plan es sobreregulatorio, ya es un delito la extorsión. Ese plan me parece que no sé si tenga razón de ser y si vaya a cambiar la cosa de la extorsión. Mira, sí hubo como tal esta reforma legal. También se presentó hace ya algunas semanas este plan, pero lo que nos sigue haciendo falta y lo que todo el mundo nos preguntamos es ¿cuál es el presupuesto que se va a asignar Correcto. al combate de este delito? ¿Cuál es el número de elementos de la Guardia Nacional que se van a enfocar al combate de la extorsión? ¿Cuáles son las métricas de éxito? Hay una cifra negra de extorsiones no denunciadas porque los ciudadanos tienen desconfianza de la autoridad, en virtud de que muchas personas denunciantes, al poco tiempo, incluso en algunos estados, a las pocas horas de presentar su denuncia, son asesinadas. Me refiero a propietarios de tiendas de abarrotes, de peluquerías, de carnicerías, pollerías, pequeños comerciantes, agremiados taxistas, eh, al presentar una denuncia, tienen que dejar nombre, teléfono y dirección, y eso es sabido que en muchos casos las autoridades están en línea y coludidas con las autoridades. Al día de hoy no conozco como tal una métrica de éxito, tampoco una experiencia exitosa que ya tengamos. Creo que lo que hace falta es presupuesto. Se lanzó este plan sin fondos, no se había presupuestado en el ejercicio, en el presupuesto del año anterior. Tengo entendido que ya para este año ya hay una asignación importante de recursos, pero entonces son recursos pendientes de aplicación. La estrategia antiextorsión es necesaria, pero aún está en pañales. Se trata de un programa que aún no da frutos y que incluso por ese delito de la extorsión se siguen dando asesinatos como el de Bernardo Bravo, que lamentamos también hace unos cuantos días. Falta mucho para que podamos cantar victoria. En ocasiones las autoridades quieren hacer malabares y generar narrativas muy extrañas. Cuando tenemos un incremento de las denuncias de extorsión, las autoridades suelen decir que se trata de un éxito Sí. porque ahora ya la gente tiene confianza al denunciar. Ujú. Entonces, bueno, me parece rara esa lógica. Un portero que se le cataloga como bueno porque recibe muchos goles. No me suena eso. No, no, de verdad, a ver, es que se capitaliza y nos mienten desde el gobierno abiertamente. Son muy hábiles para cambiar la narrativa y generar una opinión positiva, incluso del peor de los casos y de las peores de las situaciones. Eso, como bien lo señalas. Dicen, ahora estamos trabajando muy bien porque ya la gente está denunciando muchas extorsiones. No significa, y cuando en realidad significa, pues estamos muy mal porque se está denunciando mucha extorsión. Si no hay, pues eso sería la buena indicación. En efecto, la extorsión es un delito que está en cifra negra, como muchos otros delitos en México. Tuve la oportunidad de revisar a detalle el plan. Están clonando parte de lo que se hizo con la Comisión Nacional de Combate al Secuestro, la CONACE, que en su momento sí llegó a tener resultados importantes en la disminución de este delito. Pero falta mucho para que podamos cantar victoria. Tienen que establecerse centros estatales de combate a la extorsión, homologar salarios de los agentes de investigación criminal, capacitar más agentes de investigación criminal, establecer una base nacional con los datos de los presuntos responsables de estos delitos, poder sacar a flote esta cifra negra, una asignación presupuestal generosa. Y en muchos casos esto implica la detención de autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Es decir, elementos de seguridad pública, MSPs, jueces, magistrados, que están del lado de los extorsionadores. Incluso la detención de algunos alcaldes que están coludidos con mafias dedicadas a la extorsión. La detención de jefes policíacos que también brindan un anillo de protección a estas células de extorsión. Pero en México, lamentablemente, las policías no persiguen los delitos, más bien los cometen. Sí, lamentablemente ese es el medio que vivimos, estimado David. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, el análisis puntual como siempre, David, y si nos lo permites, pues seguirte molestando con el análisis que siempre nos logras hacer entender desde
la manera más simplista, complejidades de este país tan extraño en el que vivimos. Al contrario, Luis, para mí es un placer siempre estar contigo y en tu programa. Muchas gracias, David. Muy buen día.